Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Muy bien. Muchos de vosotros, Sagitario, están lidiando con un Leo, ¿vale? He visto lo que es un Leo. Pero la imagen de Leo en el tarot también representa lo que es claridad. A lo mejor tú estás buscando respuestas. Y por otra parte también representa superar obstáculos o empezar algo nuevo en tu vida, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño, cómo están tus energías, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver cómo están tus energías, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio, pero la carta de la muerte, si tú te fijas, aquí dice la muerte y abajo dice renacimiento, mi querido Escorpio. Siento que muchas cosas en tu vida, mi querido Escorpio, vosotros van a empezar a cerrar ciclo. O muchos de vosotros, mi querido Sagitario, corazón, muchos de vosotros van a empezar otra vez desde cero. Pero siento como que quieres hacer las cosas bien, Sagitario. Quieres hacer las cosas bien. Si tú de repente había algo que no estaba funcionando con tu vida, con tu pareja, con tu trabajo, siento que esta situación se cierra. Se cierra. ¿Para qué? Para poder empezar otra vez desde cero. Desde cero. Y como tenemos lo que es la carta de la muerte, que es Escorpio, representa también tus ganas. No es esto que, es cierto que los milagros existen, cariño, pero siento, mi querido Sagitario, que tú has hecho mucho para que esto funcione, para que esto salga adelante. Claro, con la ayuda de Dios, ¿vale? Con la ayuda de Dios. Siempre Dios por delante, mi querido Sagitario. Siento, Sagitario, que en esta semana, o a partir que tú mires la lectura, vas a estar como lleno de energía, lleno de vibra, ¿vale? Siento que vas a querer hacer muchas cosas. Te noto entusiasmado, entusiasmada. Te noto con buena vibra, sinceramente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que empiezan a resolverse en tu vida. En tu vida, ¿vale? La carta de la muerte también, cariño, me dicen, posiblemente también te viene lo que es una reconciliación. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, cariño, una persona te pide perdón o tú de repente, cariño, pides perdón a una persona. Porque la carta de la muerte dice, se cierra todo. Todo lo malo, todo lo que te estaba estancando, queda atrás. Ahora tú empiezas otra vez desde cero. Eres un nuevo ser que empieza a salir en este mundo. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas, ¿vale? Para muchos de vosotros, Sagitario, esto de implicar, de empezar otra vez desde cero, pues se lo han tomado en serio. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente se están cambiando de casa, inclusive de país, muchos de ustedes. Puede ser también que se están cambiando de trabajo. ¿Por qué no? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que está encima de una barza o un botecito. Hay una tristeza, ¿cierto? Porque todo comienzo da miedo y quieras o no, pues uno se acostumbra en el lugar donde uno ha estado, ¿no? O con la persona con la cual uno ha estado.
¿vale? La relación, los amigos, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias, mi querido Sagitario, te llevan a buscar tierra firme. Donde tú estabas actualmente, o con la persona que tú estabas, Sagitario, lamentablemente las cosas no estaban yendo bien. No. Y por eso que muchos de ustedes van a optar por su felicidad, por su paz mental. Es cierto que este cambio te da tristeza, este cambio te pone un poco nervioso, nerviosa, o no sabe lo que te espera ahora. Pero era necesario, mi querido Sagitario, ¿vale? Las circunstancias te están llevando a hacer cambios. Muchos de ustedes no querían hacer ese cambio, pero las circunstancias te llevan porque aquí este botecito está siendo jalado por cuervos. Entonces, quiere decir que ha pasado algo muy fuerte para que tú tomes esa decisión. Vamos a continuar. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Me sale lo que es la carta del 2 de oros. Vale. La carta del 2 de oros, cariño, si te das cuenta, hay un personaje que en una mano tiene como una esfera que nos hablan de tus deseos y en otra mano, cariño, está tomando lo que es un bolso, algo terrenal, ¿vale? En estos momentos, mi querido Sagitario, tú estás haciendo un balance, ¿vale? En estos momentos dices, ¿debería renunciar a esa persona o debería darle una oportunidad? ¿Debería de repente, yo qué sé, apostar por mis ilusiones en la parte laboral? ¿O debería tomar aquello que es fijo? Estás haciendo un balance, cariño. ¿Te cuesta en estos momentos tomar lo que es una decisión? Es como que por una parte quieres hacer caso al corazón y por otra parte la cabecita te dice no, toma esta decisión, ¿vale? Quieres ser por una parte muy emocional, pero por otra parte la cabecita te dice tienes que ser racional. Estás haciendo un balance, cariño. Puede ser inclusive, mi querido Sagitario, que me dice Richard, creo que ya no tengo nada más que hacer aquí. Creo que debería buscar algo nuevo, algo diferente, pero te cuesta, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del diablo. La carta del diablo, mi querido Sagitario, en este caso representa a un Capricornio, pero también puede representar a otro Escorpio. Y como su mismo nombre lo dice, el diablo, la tentación, cariño, pero también puede ser la ira. La ira. Entonces, en estos momentos, mi querido Sagitario, posiblemente hay una persona que te dice, por favor, o te va a decir, por favor, hay que recapacitar, hay que hablar, no tomes una decisión precipitada, ¿por qué mejor no te lo piensas? Pero es la carta del diablo. Si te das cuenta aquí, cariño, aquí hay un personaje que se agarra la cabeza. Y es como que me dice Richard, si yo me quedo en ese lugar, va a ser lo mismo. Voy a continuar estresado, estresada, o esta persona no va a cambiar. Es como que no voy a avanzar, voy a retroceder. Y no sabes qué hacer. No sabes si darle una oportunidad, no sabes si a lo mejor apostar por algo nuevo o dejar las cosas como están, mi querido Sagitario. ¿Vale? Siento un Escorpio muy fuerte, siento muy fuerte. Es como que alguien toca tu puerta, es como que alguien te dice, Sagitario, por favor, vamos a hablar. Sagitario, piénsatelo, no tomes una decisión precipitada, pero algo en tu interior te dice, no lo hagas. Algo en tu interior te dice, si yo de repente cedo, no va a cambiar mi vida, voy a continuar igual. Esta persona no cambia. ¿Cuántas veces me ha pedido lo que es una oportunidad? Y siempre estamos igual. No veo avances. O en el trabajo, en el proyecto, tú sabes que de ahí no vas a pasar. No hay un aumento, no va a haber un reconocimiento. Y de repente quizás tu jefe, tu jefa te dice, quédate, mira, piénsatelo bien, pero tú sientes algo en tu corazón que te dice, tengo que hacer un cambio. Hay una voz en tu interior que te está diciendo, Sagitario, tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer un cambio, pero muchas personas de tu entorno, cariño, te quieren detener. Quizás porque te aman, porque te extrañan, etcétera, etcétera. Pero tú tienes esa necesidad de cambio, de cambio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del mundo. Siento, mi querido Sagitario, luego de estar pensando, reflexionando, meditando, tú vas a tomar una decisión.
¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del mundo. Se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo. Si te das cuenta, este personaje está dentro de un aro, dentro de un ciclo. Se cierra el ciclo. Vas a tomar una decisión que para ti es la mejor. Es la mejor, ¿vale? Porque se cierra un ciclo. Al menos tú piensas que para ti esa decisión es la mejor. La decisión que tú tomes, mi querido Sagitario, siento ese Escorpio muy fuerte, ¿eh? Tú tienes que tomar una decisión que te haga sentir bien. No tomes una decisión porque Richard te lo dice, porque el tarot te lo dice, porque mamá te lo dice, tus amigos te lo dicen. No, tienes que tomar una decisión que a ti te haga sentir bien. Eso es lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Vale. Siento, mi querido Sagitario, siento ese Escorpio muy fuerte, que muchos de vosotros van a optar por algo nuevo, por algo diferente, cariño. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, quiero vivir. Siento que la vida es corta. Y es verdad, cariño. Siento que tengo que aprovechar. Ahora que puedo, ahora que tengo juventud, ahora que tengo tiempo, tengo que aprovechar esto. Me duele mucho haber llegado a esta conclusión. Me duele mucho posiblemente dejar esta persona, dejar este trabajo. Me duele mucho, ¿vale? Pero hay algo en mi interior que me dice que tengo que avanzar. Y me siento bien tomando esta decisión, porque aquí hay celebración, Sagitario. Aquí hay celebración. Entonces, yo lo que siento, cariño, que tú estás por buen camino. Estás por buen camino. Hay una vocecita en tu corazón que te está hablando. Hay una energía que te está hablando. Y tienes que hacer caso a esa intuición. Tienes que apostar por lo nuevo. Tienes que apostar por lo diferente. Aunque te duela, aunque ellos te quieran detener, tú tienes que continuar, te dicen. Tienes que avanzar. Vamos a continuar. Porque hay una persona que te ruega, hay una persona que te dice, quédate, no te vayas, dame una oportunidad. Por favor, piénsatelo. Pero es como que me dice, Richard, hay algo que me dice no. No puedo quedarme estancado, estancada. Tengo que continuar. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver qué me dicen signos. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Tú estás con un Escorpio, creo, porque ese Escorpio no se me sale de la cabeza. Sagitario, vamos a ver. Me sale un Aries, me sale Libra, me sale Géminis, cierras con Piscis o Acuario. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Sagitario, cariño. La letra L y la letra G. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Me sale lo que es la carta de la templanza. Fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, corazón, y la carta de la templanza representa a tu signo y también representa a un Acuario, ¿vale? Si te das cuenta, aquí hay dos personajes. Este hombre está avergonzado. Esta mujer mira para adelante, cariño. Y detrás hay un ángel. Hay un ángel. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que muy pronto tú vas a empezar algo nuevo en tu vida, en el amor. Si tú de repente me dices, Richard, lo que tú me has explicado al principio de la lectura era en base a una decisión porque ya no podía continuar con esta persona, porque esta persona era tóxica, porque esta persona no me ayudaba a avanzar, porque esta persona no creía en mí y por eso que he optado por mí, pero mi conciencia a veces no me deja en paz. Si habré cometido un error, si habré hecho lo correcto. Siéntete tranquilo, tranquila, mi querido Sagitario. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza te dice, todo está bien, todo está bien. Tú tenías que hacer esto, tú tenías que avanzar. Todo está bien, te dice. La carta de la templanza me dice, cariño, muy pronto vas a tener una celebración. Muy pronto vas a poder escuchar esa noticia. Muy pronto va a llegar esa persona. Muy pronto vas a tener estabilidad económica. Pero tienes que tomar decisiones y tienes que avanzar. Aquí también lo que veo, mi querido Sagitario,
Este ángel también puede representar a un ser de luz. Puede representar a tus padres, puede representar a un familiar que ya no está en esta tierra, pero que siempre te está acompañando, siempre te está guiando, cariño. Mira, especialmente corazón, si a lo mejor de repente esa persona conocía tu relación, conocía tu historia, o simplemente si tú tienes hermanos, familia, me dicen, ese ser de luz, ese padre, esa madre o esa persona, cariño, que tú sabes que siempre te acompaña, siempre está intercediendo por ustedes, Sagitario. Siempre hay un ángel, existe una energía que siempre te acompaña y posiblemente te da señales, posiblemente te entrega mensajes a través de los números, caen plumas, los sueñas a esa persona y te está diciendo, aquí estoy. Siempre te voy a acompañar, siempre te voy a apoyar. Tú no estás solo, tú no estás sola. Solamente tienes que escuchar lo que es a tu corazón, a tu sentimiento, a tu intuición. Mi querido Sagitario, no estás solo, no estás sola, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, la historia interminable. El número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles en el número, mensajes de la Biblia en los números, la numerología. El 37. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un reloj de arena. Aquí hay un personaje que está prácticamente como lamentándose. Hay algo que le está agobiando. Pero este personaje, cariño, tiene alas, fíjate, tiene alas. Y el mensaje dice, la historia interminable. ¿Te acuerdas que al principio de la lectura te había dicho, hay una persona que te va a rogar, hay una persona que te va a decir, piénsatelo, por favor, dame una oportunidad? Esta situación, mi querido Sagitario, no es la primera vez que te pasa. Ya te viene pasando constantemente y los resultados siempre son los mismos. Los mismos. Quiere decir que esta persona, cuando siente de que te pierde, cuando siente posiblemente de que se va a quedar solo, sola, te ruega, te suplica, está tranquilo, tranquila una temporada y luego vuelve otra vez a cometer sus mismos errores. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor, Sagitario, tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo soy madre, yo soy padre. Y siempre comete los mismos errores y cuando digo que me voy de casa, me ruega, llora, me sabe mal. Vale. Y tú, mi querido Sagitario, por amor a esas personas, te quedas en el lugar donde estás actualmente. Aún cuando el oráculo te dice, tú tienes alas, tú puedes volar, tú puedes buscar tu camino, tú puedes ser feliz, pero te quedas, cariño, porque quieres, Sagitario. Entonces, si tú me dices, Richard, si yo le doy una oportunidad, ¿tú crees que cambie? El oráculo dice, la historia interminable. Esto es como un disco rayado. Y tú sabes que es así, mi querido Sagitario. La historia interminable. Te recomiendo, Sagitario, que despliegues tus alas y busca tu felicidad. Cariño, ¿vale? La felicidad, Sagitario, es una decisión. Si tú, cariño, no tomas una decisión de ser feliz, lamentablemente te vas a quedar como estás, estancado y estancada. Es esto. Te recomiendo que avances. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot del anillo. La carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta, como su mismo nombre lo dice, la sacerdotisa. Es una persona preparado, cariño. Es una persona que tiene experiencia de vida, una persona inteligente, una persona que sabe de muchas cosas, tiene conocimiento, Sagitario. Entonces, la sacerdotisa dice, para ti, ya estás preparado y preparada para empezar algo nuevo. Cuando te digo algo nuevo, una nueva relación, un nuevo proyecto, empezar desde cero quizás en otro país, o de repente, cariño, yo qué sé, ser madre, ser padre, ya estás preparado y preparada, te dice. Si tú de repente me dices, Richard, pero yo tengo miedo que las cosas no vayan bien,
La carta de la sacerdotisa dice, ya estás preparado y preparada, tienes que confiar en ti. Tú tienes todo a tu favor, porque la sacerdotisa, cariño, tiene todos los elementos. Y esto ha sido en base a su experiencia, ¿vale? En base a que muchas veces ha caído y ha levantado, mi querido Sagitario. Y entonces, Escorpio, por Dios. Entonces, yo siento, cariño, que tienes que creer en ti. Tienes que tener fe en ti, Sagitario. Eres una persona ya evolucionado. Has tenido mucha experiencia, buenas y malas. Ahora te toca ser feliz. Si tú en este momento, Sagitario, me dices, lo que pasa, Richard, que yo quiero hacer un proyecto, pero tú sabes cómo está la situación en este momento. Y si no funciona, la carta de la sacerdotisa, cariño, representa como si fuera el rey Salomón. Hay inteligencia. Tú vas a encontrar la manera, la forma, Sagitario, de salir adelante, de sacar adelante este negocio, esta empresa, este proyecto. Si tú de repente me dices, Richard, yo me estoy preparando para en un futuro desenvolverme en ese tema. ¿Tú crees que voy a encontrar trabajo? Vas a encontrar, porque la carta de la sacerdotisa, cariño, también es una carta que ha tenido que estudiar, ha tenido que prepararse para estar en el lugar donde está. El otro mensaje que te puedo decir con la carta de la sacerdotisa, en tu mundo, en tu relación, en tu vida, influye mucho la energía de un padre o de una madre, ¿vale? Influye mucho, cariño. Vamos a ver si esa energía que influye mucho es bueno o es malo, porque a veces los padres también cometemos errores. Bueno, yo hablo como si fuera padre. Cometen errores, cariño, que quieren proteger mucho a los hijos. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Un hito más. Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Si en tu historia, mi querido Sagitario, o en la historia de ellos, de tu pareja, influye mucho los padres, no es porque sean malas personas, ¿vale? Están actuando muy protectores, muy protectoras. ¿Por qué? Porque tienen miedo que sus hijos sufran o que simplemente se queden solos o solas. Pero de esa manera, cariño, si a lo mejor no confía en ti, no confía en nadie, al final sus hijos se van a quedar solos y solas, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Sagitario, que si a ti te está pasando esto, tú tienes que vivir tu vida. Tú tienes que apostar por tu familia. Tú tienes que apostar también por tus sueños, mi querido Sagitario. Siento que hay una persona que quiere influir. Es una persona que tú le debes respeto, pero esta persona tiene que entender que tú también tienes que vivir tu propia vida. O simplemente esa persona tiene que entender que su hijo o su hija tiene que vivir su propia vida también. Porque si no, cariño, al final o tú o la otra persona se quedan solos, se quedan solas. Vamos a continuar. Y tenemos aquí lo que es la carta del Rey de Copas. Cuando tú empieces a confiar en ti, cuando tú empieces a tomar tus decisiones, no te quedas sola, no te quedes solo. ¿Por qué? Porque hay un hombre o una mujer que le va a brillar los ojos, cariño. ¿Pero por qué? Porque tú vas a ser una persona segura, seguro de ti mismo, evolucionado, evolucionada. Entonces, te recomiendo que hagas caso a tu intuición, a esa vocecita interna. Me dicen, a pesar que a lo mejor de repente la familia de ellos o de ellas no están de acuerdo contigo, cariño, ese hombre o esa mujer, cada vez que te mira, le brilla los ojos. Entonces vosotros como pareja tienen que luchar, cariño, con ese desacuerdo. Tienen que hacerle entender, tienen que demostrarle que vosotros han nacido para estar juntos, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen las características? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario, vamos a ver. Dice, tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, puede ser que en estos momentos me dice Richard, tengo muchas pérdidas económicas. Estoy tratando de salir adelante, pero no sé qué pasa, ¿vale? Puede ser también, cariño, que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, Tauro, Virgo.
Esta persona es alto o alta. Al margen del signo puede ser cualquier signo. Vive en un lugar que puede ser un poco, no está muy poblado, un pueblo o campo. Trigueño, trigueña o piel blanca, está muy bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro también. Aunque me dice caballero de oros, también puede ser lo que es un Sagitario, ¿vale? Hay una persona, mi querido Sagitario, que posiblemente ha hecho lo que es un viaje. Esta persona, cariño, como que ha derrochado lo que es el dinero. Y puede ser que tú le vas a reclamar, ¿vale? Esta persona no ha sabido administrar bien el dinero. O se te está acabando el dinero si tú has hecho un viaje. La carta de la sota de oros, cariño, me dice, hay un personaje de elemento tierra, muy joven, que posiblemente tú lo vas a conocer en un centro deportivo o cuando vas a estar quizás, yo que sé, cariño, paseando por ahí. Esta persona te va a hablar de un proyecto o de un trabajo también. O simplemente, cariño, en tus estudios hay un personaje que te va a hablar de un proyecto, de un trabajo. Vamos a ver, muy joven, ¿vale? La carta del caballero de espadas. Ten cuidado con llamadas ocultas o personas que a lo mejor de repente, cariño, tiran la piedra y esconden la mano. Siento que hay un personaje que te va a hablar de algo, pero cuando tú lo dices, bueno, ahora que tú me has traído esa noticia, ¿me acompañas para aclarar esta situación? Esta persona te va a decir, no, lo siento, a mí no me metas en ese problema. Entonces, cariño, no te confíes mucho. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Tiene lo que es una moto. Puede ser que esté bronceado o bronceada, o de repente es porque como está algo oscureciendo no se ve la piel, ¿vale? Pero no te confíes mucho de esa persona, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Haz caso de tu intuición. Hay una vocecita interna que te está hablando. Te recomiendo que mires a futuro. Hasta la vista y sé feliz.